Muy bien, qué bendición estar reunidos para compartir de la palabra del Señor y poder recibir de las bondades que Dios tiene para nosotros. Quiero tomar lectura en la primera carta de Corintios, capítulo número 9, y vamos a tomar precisamente desde el verso 23 para poder recibir de la palabra de nuestro Dios. Y dice del verso 23 en adelante, capítulo número 9 de Primera de Corintios: y esto hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo premio? Corren de tal manera para obtenerlo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, para recibir la corona de vida que nos ha sido dada por Dios, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra nos recuerda algo muy importante que el apóstol Pablo precisamente nos presenta, y le presenta al pueblo de Dios, le presenta hacia la gracia y hacia la bondad de nuestro Dios. Como nosotros comprendemos, muchos de los juegos que en algún momento se daban han sido pues muy antiguos. Los podemos ver en Roma. El apóstol Pablo nos habla en esta carta acerca de lo que ellos completamente veían, que era precisamente hombres compitiendo unos contra otros para ver quién alcanzaba el premio a la final. Cuando él expresa esta palabra, lo hace precisamente poniendo la gracia y la bondad de Dios. Primeramente, comienza a ver hacia una mirada de fe, que es el tema de esta mañana, una mirada de fe. La fe en Dios es un fundamento que como hijos de Dios necesitamos en todo tiempo. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y también que la fe es necesaria de cierta manera para poder participar de la gracia y de la bondad de Dios. La fe es la fortaleza ante todo desánimo. La palabra de Dios nos enseña que la fe es algo especial e importante hacia nuestra vida, que nos llena a nosotros de esperanza, de abundancia, de bendición, de gracia y de poder. Esa fortaleza de ánimo, de bendición, llena nuestra vida y nuestro corazón con esa gracia, con ese poder y con esa bendición que solamente el Señor puede hacernos en un llamado muy especial hacia nuestra vida. Moisés, de cierta manera, presenta una situación de fe, producto de esa palabra y de esa bendición que había sido puesta en su vida. Muchos de nosotros en el caminar cristiano nos podemos encontrar con muchas situaciones difíciles en nuestro corazón y en nuestra vida. Una de las cosas es mantener la fe en medio del desánimo. De cierta manera, el apóstol Pablo, cuando presenta la enseñanza, dice que el que entra en una competencia lo hace con el ánimo de alcanzar el premio. Y todos, dice, a la verdad luchan para tratar de alcanzar el premio y tener esa bendición hacia sus vidas. Esto de cierta manera se estaba dando. Sin embargo, en medio del caminar, en medio del desarrollo de las competencias, puede en algún momento haber desánimo hacia nuestra vida. Muchas veces muchas situaciones que se puedan cruzar en medio del desarrollo de nuestra vida, que puedan implicar el hecho de mantener un desánimo en nuestra vida. A veces hay desánimo por los problemas, hay desánimo por las circunstancias difíciles, hay desánimo por todas las cosas que a veces suceden en nuestra vida y que a veces no van en concordia al bien que necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando presenta la situación de la fe, que viene a ser el ánimo hacia nuestra vida, esa mirada de fe que necesitamos en nuestro corazón, cuando él hace la comparación con el que corre, dice:
Todos los que van a una competencia no van solo con el hecho de pensar que van a competir. A la verdad, todos los que van a la competencia van con la mentalidad de querer ganar. Y cada uno lucha, cada uno corre, cada uno pelea para tratar de alcanzar el premio. Fíjense qué interesante cómo él lo pone. Aunque sean cientos de competidores, los cientos de competidores que van y que están, van con el preciso sentimiento en el corazón de querer ganar precisamente esa competencia. Esto nos da a nosotros la situación de saber que la fe es una fortaleza. Estos hombres van con una fe puesta hacia quizás la preparación física que ellos tienen. Pero cuando hablamos de la parte de la fe, hablamos que la fe de saber de que Dios es capaz de hacer grandes cosas en nuestra vida. La fe de saber de que Dios es capaz de bendecir nuestra vida, de bendecir a nuestras familias, de cambiar nuestro tiempo. Nos debe dar a nosotros la fortaleza en el corazón, como la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios y que todo es posible para el que cree. Esta palabra es una palabra de fe que debe dar a nuestra vida la fuerza, el ánimo, para que en medio de cualquier situación difícil, usted y yo podamos estar en la extrema bendición en nuestro corazón, en nuestra vida, de saber de que Dios está con nosotros. La ausencia de la fe muchas veces produce en nuestra vida situaciones no muy agradables. Las palabras que muchas veces han venido cuando se pierde la fe han sido interesantes. Por ejemplo, el pueblo de Israel en medio del desierto, y nos vamos precisamente al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud y de servidumbre, dice la palabra, que al momento de llegar al desierto se encontraron con situaciones difíciles. En el primer momento se encontraron con que llegaron a una orilla del Mar Rojo y no podían pasar. Y cuando vieron hacia el otro lado, venía el ejército de Faraón de Egipto para tratar de matarlos y de destruirlos, para recapturarlos como esclavos nuevamente. Cuando ellos se encuentran ante una situación tan difícil, las primeras palabras que salen de los labios de estos hombres y de estas mujeres son palabras muy interesantes, que pueden en nuestra vida en algún momento ayudarnos a pensar y a saber de que cuando nosotros no estamos firmes en la fe, cuando no tenemos la convicción fuerte y certera en nuestra vida hacia la gracia y la bondad de Dios, podemos vacilar en lo que Dios es capaz de hacer. Y dice que entonces las palabras que salieron de los labios del pueblo de Israel fueron las siguientes, y le dijeron a Moisés, le dijeron: Moisés, nos trajiste al desierto a morir acá, para que nuestros cuerpos sean comidos por las aves rapaces, porque veían imposible el paso por el Mar Rojo y veían difícil el librarse del ejército de Faraón. Sin embargo, Dios, que había prometido su gracia y su bondad para con ellos, dice la palabra que envía una columna de fuego que detuvo al ejército de Israel para que no llegasen a donde ellos estaban. Oiga, qué interesante. Detuvo, dice, al ejército de Israel con una columna de fuego. Y esta columna de fuego en algún momento lo que hizo fue proteger al pueblo de las garras del ejército de Egipto. Y luego dice que le dice a Moisés: levanta la vara y ve lo que hace mi poder. Y cuando Moisés levanta la vara, dice que el Señor abre el Mar Rojo en dos y el pueblo de Dios pasa al otro lado y es salvado y librado del ejército de Egipto. La palabra de Dios lo que nos enseña es lo siguiente: que en medio de las circunstancias difíciles en donde usted y yo aparentemente no tenemos salida, no tenemos oportunidad, no hay para nosotros quizás otra situación en nuestra vida, la palabra de Dios lo que le enseña y me enseña a mí es que Dios está dispuesto a darnos su bondad y su bendición. A que usted y yo podamos saber de que hay alguien que está con nosotros, de que hay alguien que llena nuestra vida, que hay alguien que puede hacer lo que es imposible para usted y para mí.
es posible para Dios. El pueblo de Israel veía imposible salir de ese momento difícil, pero al Señor nada le costó abrir el mar Rojo en dos y que el pueblo pudiese pasar en seco hacia el otro lado. La falta de fe produce en nuestra vida y en nuestro ser entonces situaciones que en algún momento nos van a llevar a dudar de que el poder de Dios pueda realizar situaciones maravillosas en nuestra vida. La ausencia de fe nos puede llevar a nosotros al hecho de tener en algún momento en nuestra vida y en nuestro corazón, oigan, la tranquilidad y la paz de saber de que Dios está con nosotros. La fe o la incredulidad determinan muchas veces consecuencias en nuestra vida. Esto es interesante cuando hablamos de que la fe nos puede dar a nosotros consecuencias positivas, pero que la falta de fe, la duda, la incertidumbre puede llevarnos a tener también consecuencias no muy buenas en nuestra vida. La fe es una manifestación gloriosa del poder de Dios. La fe nos enseña a nosotros a tener confianza, paz y tranquilidad, aún en medio de que las cosas que estamos creyendo posiblemente no sean todavía manifiestas naturalmente. Es decir, que usted y yo estamos creyendo en que Dios nos va a sanar estando aún enfermos. Estamos creyendo que Dios va a abrir una puerta, aunque quizás en el momento estamos pasando una situación difícil. Que estamos creyendo que Dios es capaz de cambiar situaciones en nuestra vida, aunque en el momento no estemos viendo ese cambio en nuestra vida y en nuestra familia. La incredulidad muchas veces es destructiva y nos lleva a cada uno de nosotros a veces a tener momentos tan difíciles como estos. El pueblo de Israel hubieron momentos donde su fe fallaba, donde su fe faltaba, donde su fe claudicaba. Y parecía que entonces prevalecían las situaciones difíciles. Oiga, hay una parte muy interesante en la palabra en donde Dios hace ver a su pueblo la oportunidad y la necesidad que el pueblo tiene de mantenerse unido al momento de orar, de pedir a Dios, de clamar a Dios. Y es que aquí hay algo muy importante hacia nuestras vidas. El pueblo de Israel por momentos se perdía, por momentos vacilaba en el hecho de confiar en Dios. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente que yo le quiero poner en su mente y en su corazón. Hay una historia en el libro de los Reyes que delata precisamente la parte donde David vence precisamente a Goliat. Y es que dice la palabra que constantemente salía aquel hombre a desafiar al pueblo de Dios y nadie se animaba a pelear con él porque todos veían la capacidad de Goliat, pero no la capacidad de Dios. Es interesante que nosotros en algún momento, en esa incertidumbre, en esa incredulidad, cuando nuestra fe no está firme, no está puesta en la bondad de Dios, podamos nosotros tener en algún momento un resultado así de difícil y de duro. Dice que ninguno de ellos se animaba a pelear con él porque la fama de Goliat era la que pesaba sobre el testimonio que el pueblo recibía. ¿Y cuál era la fama de Goliat? ¿Sabe cuál era la fama de Goliat? La fama de Goliat era que podía pelear con 10 hombres a la vez y ninguno lo podía vencer. Oiga, había peleado con cientos de hombres en muchas batallas y había salido vencedor. Goliat era un hombre, un guerrero poderoso. Por ende, cuando él decía: mándenme a un hombre para que luche contra mí y podamos salir de esta situación, y el pueblo que salga vencedor, si yo logro vencer al luchador de ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si ese luchador suyo no nos vence a nosotros, nosotros seremos sus esclavos. El pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil, en una situación muy contraria. Y entonces la incertidumbre y la falta de fe en el corazón comenzaron a producir el hecho de que todos ellos tenían temor y tenían miedo de enfrentarse al gigante que los estaba desafiando.
Muchas veces hay gigantes en nuestra vida. Esto tiene una aplicación a nuestra vida en un sentido muy especial. A veces usted y yo tenemos gigantes con los que peleamos. Los gigantes pueden ser muchas situaciones. Hay personas que están luchando, por ejemplo, con algún vicio, con alguna situación en la vida, y este vicio los ha vencido por muchos momentos. Y necesita entonces usted tener la fuerza y la fortaleza de Dios para saber que muy grande puede ser el gigante, pero más grande es el Dios que está con nosotros. Y David lo sabía. Aunque el pueblo de Dios tenía el conocimiento de Dios, oiga, tenían cierta duda de que Dios pudiese hacer aquellas cosas extraordinarias. Pero David, que lo entendía, dice que se tomó de la fe de Dios y dijo: bueno, este hombre no solo ha desafiado al pueblo de Israel. Oiga lo que él dice: este hombre no solo ha desafiado a Israel, ha desafiado al Dios de los ejércitos, al Dios del ejército de Israel. Y entonces, cuando él percibe esta situación, se llena de la fuerza y la fortaleza de Dios, de la fe de que Dios era capaz de entregar una victoria que era difícil a los ojos de todo el mundo, pero que no era imposible para Dios. Y el resto de la historia, yo sé que usted se lo sabe. El resto de la historia es que finalmente David termina venciendo al gigante y termina el pueblo de Dios con una victoria. Cuando la fe se llena en nuestro corazón y en nuestra vida, usted y yo podemos tener, oiga, la paz y la tranquilidad de saber que aunque haya incertidumbre, que aunque en nuestra mente quizás hayan situaciones que nos digan que hay cosas imposibles, que son cosas difíciles de alcanzar, debemos tener la fe, la paz y la tranquilidad en nuestro corazón de saber que la palabra de Dios dice que nada es imposible para Dios, para la gloria de su santo nombre. En los versos que leímos sobre la carrera, el apóstol Pablo expresa y dice que hay algo que nos ha sido dado como un galardón, como un regalo de Dios. Y en esta carrera divina, en esta carrera espiritual, oiga bien, no hay perdedores. Es interesante, porque todos corremos por la vida eterna, por la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Y usted dirá: y no importa si yo llego en último lugar. No importa, porque lo importante en esta carrera es llegar. Aquí no importa quién llega primero, quién llega de último. Eso es lo de menos. Todos vamos a obtener el mismo premio. Lo único que Dios pone, que de cierta manera la palabra de Dios nos enseña, es de que solo hay un camino, una verdad y una vida, y no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe, su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que en esta carrera una de las cosas importantes en nuestra vida es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando usted y yo cometemos errores, porque como humanos cometemos errores, cometemos faltas. Pero al cometer nuestros errores y nuestras faltas, usted y yo lo que hacemos es acercarnos a Dios con un corazón que anhela hacer las cosas mejor, y con ese arrepentimiento profundo en la vida que nos lleva al hecho de acercarnos a Dios y de pedirle perdón por los pecados, las faltas que en algún momento hemos cometido. La palabra de Dios dice que todo el que está dispuesto a venir a Dios, Dios no lo desprecia, Dios no lo echa fuera, sino que más bien Dios está dispuesto a enviar su perdón, su gracia y su bondad. Una de las cuestiones entonces primordiales para poder alcanzar victoria en medio de las situaciones difíciles es tener la fe de que cuando yo vengo a Dios, me acerco, me arrepiento y le pido perdón de mis pecados y de mis faltas. Dice la palabra de Dios que poderoso es Dios para sanar, perdonar y limpiar nuestras vidas de todo pecado. Déjeme decirle algo importante acerca de esto. La carencia de arrepentimiento, ¿sabe en qué resulta? Resulta en que en el hecho de que las cargas que nosotros llevamos muchas veces se hacen difíciles de llevar. Una persona que ha tenido, por ejemplo, muchos problemas en su hogar a causa de vicios o de situaciones o de decisiones que en algún momento ha tomado, y no ha buscado el arrepentimiento para cambiar precisamente estas situaciones, llega el momento donde se le hace difícil llevar esa carga sobre sus hombros.
Por eso es que hay personas que en algún momento, oiga, en cargas tan terribles comienzan a tomar decisiones garrafales. Hay personas que la carga de pecado es tan dura en el corazón, es tan fuerte, es tan grande, que sienten que ya no pueden vivir. Y algunos han buscado, oiga, hasta la decisión de quitarse la vida, porque considera que es la única manera de poder descansar de todo aquello. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte y condenación eterna. O sea, en la muerte no hay un descanso cuando hay pecado, sino que lo que hay es condenación. Pero cuando el perdón, el arrepentimiento está en nuestra vida, la bendición de Dios se hace presente en cada uno de nosotros. El apóstol dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros es creer en Dios, comunicarnos con Dios. Al arrepentimiento se le suma el hecho de hablar con Dios, del hecho que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios y hacerle saber a Dios lo que hay en nuestro corazón, el deseo que hay en nuestra vida, que usted se pueda sentir con la felicidad de saber de que Dios está con usted. Todas las veces que el pueblo de Dios y las personas se acercaron a Dios para hablarle, dice la palabra que Dios estuvo dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Y esto es algo que debe estar en su mente, en su corazón. Oiga, a veces hay personas que dicen: mire, yo me cuesta orar porque siento que Dios no me escucha, porque he fallado, he pecado. Yo le voy a decir algo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que todo el que se acerca a Dios le ora y le pide. Dios no lo reprende, no lo echa fuera, sino que su oración es recibida y escuchada en el trono de la gracia de Dios. Esto quiere decir que el Señor está dispuesto a perdonar y a sanar nuestra vida, a limpiar nuestro corazón y nuestro ser. Una de las preguntas interesantes hacia nuestra vida sería: ¿cuánto tiempo ha pasado que no hablamos con Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no hablas con Dios? Que no le das gracias a Dios, quizás en la noche, o antes del desayuno, o antes de los alimentos. A veces se nos olvida precisamente el hablar con Dios. Y esta es una de las cosas importantes hacia nuestra vida si nosotros queremos lograr acercamiento. El acudir a Dios es la solución más grande que nosotros tenemos. El ser humano, cuando tiene problemas, acude a quien le puede ayudar. Usted busca el auxilio. Por ejemplo, alguien que está pasando un momento de necesidad y necesita ser trasladado a un hospital, ¿a quién llama? Llama a quienes le pueden auxiliar. Si está en un momento difícil, va a llamar a quien le puede auxiliar, a quien puede ser, oiga, un faro de esperanza y de luz en medio de la necesidad. Por eso es que muchas veces, para que usted lo tome en cuenta en su corazón y en su ser, hay mucho pueblo de Guatemala que está agradecido, porque en las emergencias, en los incendios, en los eventos naturales que han sido desastres naturales en nuestro país, uno de los primeros en responder es nuestro ejército de Guatemala, a nuestros ciudadanos. Han habido soldados que, por causa de salvar a mucho pueblo guatemalteco de esas situaciones, han perdido la vida en medio de las misiones. Esto debería darnos a nosotros la fe, la esperanza y la confianza de saber de que si hay personas que se sienten felices, porque hay hombres y mujeres que están en la disposición, oiga, de poder presentar la ayuda en el momento necesario. Imagínense cuánto más Dios. La palabra de Dios dice que Dios, que conoce nuestras necesidades, está en una disposición mucho más grande de bendecir nuestra vida y nuestro ser. Oiga, qué oportunidad tan especial la que usted y yo tenemos. Tercero, para poder acudir a Dios, usted y yo tenemos que estar seguros de que el poder de Dios es eficaz. La palabra de Dios dice que no hay nada que sea imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Quizás a veces los que tenemos los estigmas en la mente de creer que Dios no es capaz de hacer algo somos nosotros.
Y es hacia ahí donde nos lleva la palabra de Dios para entender que Dios, oiga bien, es nuestro proveedor, que Él nos guía con su mano poderosa y que nos protege. Si algo Dios hizo, oiga, al pueblo de Israel le pasó algo interesante en el desierto, que es ahí donde yo quiero hacer fuerza del poder de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué se cultiva en el desierto? ¿Qué se cultiva en el desierto? A ver, ¿qué se cultiva en el desierto? ¿Qué frutas se dan en el desierto? ¿Qué comida se da en el desierto? Nada. En el desierto no hay nada. Mucha gente que se ha ido, oiga, y eso lo vemos nosotros en las noticias, ¿verdad? Personas que se han ido en un sueño americano y les toca atravesar el desierto de Arizona y algunos lugares así fuertes. Muchos de ellos han perdido la vida tratando de alcanzar un sueño, porque en el desierto, cuando se acaba el agua, ya no hay dónde beber. Cuando se acaba la comida, no hay dónde comer. El pueblo de Israel se encontraba en una situación similar. Se les acabaron sus provisiones, se les acabó el alimento y se les acabó el agua. ¿Y sabe qué fue lo primero que le dijeron a Moisés? Porque a veces es lo primero que llega a nuestra mente cuando nosotros tenemos necesidad. Moisés, a morir de hambre y de sed nos trajiste al desierto. Para eso nos sacó Dios de Egipto. Al menos en Egipto había manantiales de agua. Oiga lo que le dice. Y entonces Moisés va y habla con el Señor, porque es lo que debemos hacer, recurrir al poder de Dios, confiar en el Señor. Y Moisés, que confiaba en Dios, entonces el Señor le dice: ve, golpea la peña, dile a mi pueblo que por la mañana se levanten y recogen sus 3 tiempos de comida, porque yo voy a enviar maná, que es el pan del cielo. Y entonces dice que Moisés golpeó la peña, brotó agua de donde no había. Oiga, no había agua en el desierto, pero Dios hizo producir agua. No había comida en el desierto, pero Dios hizo que hubiese alimento en el desierto. Y dice que el pueblo comió y bebió y sació su hambre y sació su sed. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la confianza en que Dios es capaz de hacer esas cosas grandes debe estar en nuestra vida. El poder de Dios es maravilloso, es grande, que nos sorprende a cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas veces Dios le ha sorprendido a usted, pero muchos de los que confiamos en Dios tenemos mucho que testificar de cómo Dios nos sorprende, de cómo Dios te sorprende, te da cosas que no te esperas. Dios toca corazones y vidas que no te imaginas. Dios te abre puertas donde crees que están cerradas. Dios abre caminos donde a veces no hay. Lo único que Dios espera de nosotros es que usted y yo podamos tener la certeza, la confianza de que esa mirada de fe hacia Dios va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer bendición y va a traer la respuesta de Dios hacia nuestra vida. Finalizo con esto. Oiga, en todo tiempo debemos confiar en Dios. En todo tiempo debes cuidar tus palabras para no permitir que el enemigo entre en tu corazón, entre en nuestro campamento, cause daños, cause dificultades en nuestra vida. Le quiero decir algo muy importante acerca de esto. Muchas veces como seres humanos dejamos que el enemigo entre a nuestra vida. ¿Sabe cómo? Cuando le fallamos a Dios. Por eso es importante que si usted le falló a Dios, usted se acerque, le pida perdón a Dios, se arrepienta, pueda cerrar las puertas que en algún momento fueran abiertas y que el enemigo no tenga acceso a nuestra vida, sino que la paz, la tranquilidad, la bendición y la redención de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy le invito a que usted pueda tener en su corazón el anhelo y el deseo de decir: yo necesito apartarme del mal. Yo necesito apartarme de esas cosas que no están trayendo cosas buenas hacia nuestra vida, hacia nuestra familia. Es fundamental que el ser humano se vuelva a Dios. Volvernos a Dios quiere decir regresar y decir: Señor, yo sé que separados de ti nada podemos hacer. Señor, yo sé que he necesitado de mucho en la vida, pero de lo que más necesito es de tu bondad, de tu gracia y de tu poder. Y cuando usted y yo entramos
a recibir de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no desprecia a nadie, que Dios no tiene distinción de personas. Es decir, que seamos quienes seamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a darnos su perdón, su gracia y su bendición hacia nuestra vida. Hoy cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios, venir y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser. He fallado, he tenido momentos difíciles, Señor, y lo reconozco, pero también hoy reconozco que necesito de tu presencia, de tus bondades, de tu gracia y de tu misericordia. Voy a invitar a los que están sentados para que podamos ponernos de pie. Y ahí donde usted está, le invito a que haga una oración conmigo y le digamos al Señor unidos esta mañana que nos queremos acercar a Él. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos esta mañana, Señor, sabiendo, Señor, como tu palabra lo dice, que corremos una carrera. Estamos, Señor, en una batalla por llegar al final, Señor, porque al final todos seremos ganadores. Pero en medio de esta carrera, Señor, que cada uno de nosotros llevamos en la confianza, en la fe y en la certeza de un Dios poderoso, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos que han querido robar nuestra paz, que han querido robar la fe, que han querido robar la confianza, que han querido robar Señor, la tranquilidad en nuestra vida. Pero hoy recibimos tu palabra, Señor, que dice que podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que de ti podemos recibir el oportuno socorro para nuestra vida. Señor, hoy presento la vida de tus hijos, de cada uno de los que hoy, Señor, está orando y está diciendo: sí, Señor, yo reconozco, Señor, que a veces como ser humano he fallado, he cometido errores, pero hoy me acerco a ti, Señor, para pedirte que me perdones, que limpies mi corazón y que me ayudes en mi vida, Señor, para tomar buenas decisiones siempre. Señor, escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de cada uno, Señor, que con mucha fe, con gozo, tranquilidad y paz se acercan, Señor, a tu presencia para pedir tu bendición. Hoy oramos, Señor, por este cuerpo de ingenieros, que tu bendición y tu gracia esté con cada uno de tus hijos. Que tú les guardes, Señor, en cada misión que ellos, Señor, realizan. A donde quiera que vayan y donde quiera que estén, tu bendición esté presente. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos por los que ven esta transmisión, Señor, por los que están ahí, Señor, viendo este momento maravilloso. Te pido que también, Señor, los que se están acercando a ti, que están diciendo: es cierto, yo necesito de Dios, y que están ahí, Señor, apegados, diciendo, Señor, que hay una oportunidad de acercarse a ti esta mañana y han confiado en tu palabra y están orando para pedirte perdón y arrepentimiento en sus corazones. Te pido que ahí donde están tú seas el que toques el corazón y la vida con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz, trae perdón, trae bendición a las vidas, a las familias de los que están pidiendo, Señor, tu paz, tu gozo, tu tranquilidad, el perdón de sus pecados, de sus errores, Señor, a través, Señor, de esta transmisión. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas, bendice sus familias y sus hogares. Oramos por nuestros soldados que se encuentran, Señor, en los diferentes lugares, Señor, que están resguardando las fronteras de nuestro país. Y que, Señor, este es uno de los medios que ellos reciben para poder, Señor, tener de tu palabra, tener la fuerza, la fortaleza, la fe y la confianza. Hasta allá donde están, enviamos tu palabra de bendición y de gracia, y pedimos que seas tú el que obres en fe sobre sus vidas, sus familias, sobre sus peticiones y sobre sus necesidades. Guárdales y protégeles con tu mano poderosa. Tu palabra dice que tú eres el Dios de los ejércitos. Eres el Dios del ejército de Guatemala, Señor. Gracias, mi Dios. Pedimos que tu bendición recubra, tu gracia y tu bondad esté con nosotros. Y sigas dando, Señor, claridad, bendición, fortaleza, sabiduría, Señor, conocimiento y entendimiento a todas nuestras autoridades, para que conforme a ese bien, Señor,
pueda seguir dando, Señor, esa bendición para todo nuestro pueblo de Guatemala. Gracias, Padre. Unidos este día, te damos a ti las gracias, pues tú, Señor, eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos, a ti te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy bien. Que Dios les bendiga, que la paz y la gracia del Señor quede en su corazón y que esta palabra sea firme en nuestra vida y pueda traer esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que todos necesitamos de Dios. Que Dios les bendiga. Les deseo que pasen un bendecido día con la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.